Bueno, vamos a empezar con este. Y vamos a empezar, antes de pasar directamente a la lectura del eje, que sé que es el objetivo de este vídeo, no puedo dejar pasar el explicar cómo se calcula una frecuencia cardíaca correctamente y, bueno, ya que estamos, de paso, darnos cuenta de si estamos en ritmo sinusal o no. Entonces, vamos a empezar a leer sistemáticamente este electrocardiograma. Podemos ver que tenemos las 12 derivaciones, esto es 1 y esto es 2 y esto es 3, ¿de acuerdo? Y hemos dicho en los apuntes de antes, en la presentación, habíamos dicho que para darnos cuenta que existe ritmo sinusal, teníamos que fijarnos que siempre precede una P al complejo QRS. Bueno, veamos, derivación 1, la P precede al complejo QRS, la P precede al complejo QRS, la P precede en derivación 2 al complejo QRS, la onda P precede en derivación 2 al complejo QRS, en derivación 3, que es un poco pequeña, pero bueno, la P precede al complejo QRS, aquí tenemos una P que precede al complejo QRS, y tenemos en AVR una P que precede al complejo QRS, P que precede al complejo QRS, AVL, P precede a QRS, P precede a QRS, AVF, P precede a QRS, P precede a QRS, V1, P precede a QRS, P precede a QRS, V2, P precede a QRS, V3, P precede a QRS, V4, P precede a QRS, V5 igual, y V6, P precede a QRS. Por ende, como estamos en una lectura en la que vemos que siempre hay una P que está antes de un QRS, entendemos que ese QRS se produce, esta despolarización ventricular se produce siempre después a una despolarización auricular, es decir, a un disparo del nódulo sinusal, que es lo que genera la onda P. Siempre después de eso se produce un complejo QRS y es uno de los puntos que observamos para saber que estamos en ritmo sinusal, porque es un ritmo dirigido por el nódulo sinusal. Siguiente paso, nos podemos fijar un poco en la morfología de cada una de las ondas. Hemos dicho que la duración de la onda P no tiene que exceder los 0,1 segundos o los 0,12 segundos. Y podemos ver que si cada cuadradito pequeño, hemos dicho, cada cuadradito pequeño en el eje X es 0,04 segundos y en el eje Y es 0,1 milivoltios, en el eje X 0,04, 0,04 y tenemos una onda P que dura 0,08, ¿no? Y estamos debajo del 0,1 o del 0,12 que podemos observar como límite en la duración de la onda P. Normalmente con mirarlo en 2, 3 derivaciones es suficiente. Y aquí entra otro punto muy importante en la lectura electrocardiográfica. Todo lo teórico, todo lo que yo voy contando como un apunte teórico, ¿no? Dentro de las presentaciones, en los libros, está escrito de la misma manera. En la práctica, no hace falta revisar cada una de las 12 derivaciones que preceda una P1QRS. Muchas veces podemos ir simplificando un poco, porque en la lectura en la clínica, pues, tiene que tratar de ser lo más útil posible, lo más objetiva posible. Con esto, evidentemente, tenemos que practicar mucho para poder tener la soltura de darnos cuenta cuando existe normalidad de una manera rápida y no perder el tiempo buscando el mínimo detalle en cada cosa. Recordemos siempre que el electrocardiograma no deja de ser una prueba complementaria y que lo que tiene que imperar en el manejo clínico de un paciente es justamente su clínica, ¿no? Que corresponda con lo que estamos viendo en nuestro paciente. Bien, tenemos nosotros ahora que observar que el PR sea, ¿no? Un PR tiene que de 0,12 a 0,2 segundos y como podemos ver tiene una duración normal, ¿no? Porque si contamos el PR desde que acaba tenemos 1, 2, sí, tenemos una duración, bueno, quizás un poco corto el PR en 1, pero en general tiene una duración normal, el intervalo PR, una duración que se corresponde con la normalidad, y podemos ver que el QRS no es un QRS ancho, ¿no? Y podemos ver que tal vez las ondas T, me he dado cuenta antes, en V4 y en V5 y en V6 pueden estar un poquitín altas en voltaje, pero si nos fijamos, siguen correspondiendo por debajo, ¿no? Porque habíamos dicho que en las precordiales tienen que estar por debajo del 1 milivoltio y está por debajo del 1 milivoltio de amplitud, y en las frontales
tiene que estar por debajo de 0,6 y aunque parezca un poco alta, está por debajo de 0,6 milivoltios. Por ende, todo es normal. Y ahora vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, hay varias formas de calcular la frecuencia cardíaca. Se pueden contar cuántos QRS tenemos en 6 segundos y multiplicar por 10. Es una forma de hacerlo. Si es que cada cuadrado grande hemos dicho que es 0,2 segundos, pues entonces 5 cuadrados grandes es un segundo y nosotros tenemos que contar 6, ¿no? De esos, o sea, cada 6 veces esos 5 cuadrados grandes para encontrar 6 segundos, ver cuántos QRS tenemos y multiplicar por 10. Y así hay varias formas de encontrar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Yo voy a enseñar ahora una que me parece a mí la más sencilla y la más fácil. Entonces, se puede hacer en cualquier intervalo, en cualquier QRS que veamos, en cualquier onda R que veamos. Pero lo más fácil para empezar es buscar un QRS que caiga justo en una línea gruesa de un cuadrado grande. Entonces, si buscamos uno que caiga justo, por si acaso, por si alguien se confunda y esté empezando en estudiar lo del electrocardiograma, esta tira de aquí abajo que tiene una tira de electrocardiográfica seguida, se le conoce como la tira del ritmo y es simplemente justamente para buscar todas las características que he mencionado. P, que la P sea normal, que preceda un QRS, PR, el intervalo PR, la frecuencia cardíaca, etc. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, la tira del ritmo. Tenemos que está muy cerca de una línea grande. Bueno, y entonces lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Entonces, cae nuestro QRS aquí. Y tenemos que pensar y decir, bien, la regla es que se divide para el número de cuadrados 300 entre el número de cuadrados. Entonces, la regla es 300 entre cuántos cuadrados tenemos entre un QRS y otro. 300. Entre cuántos cuadrados grandes tenemos entre un QRS y otro. Pero bueno, es fácil acordarse que es 3, si es que cae en el siguiente, 300 entre 1, 300, 300 entre 2, 150, entre 3, 100, entre 4, 70, entre 5, 60, ¿de acuerdo? Y entonces, más o menos, es la manera en que nosotros encontramos en qué frecuencia cardíaca o tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, si nosotros podemos observar aquí que o sea, que observamos un QRS que cae justo aquí, aproximadamente aquí, y tenemos aquí, si es que tuviésemos otro QRS aquí, tendríamos una frecuencia cardíaca de 300, sería una taquicardia brutal. Si cae aquí el QRS, tendríamos una frecuencia cardíaca de 150, lo que también sería una taquicardia importante. Si cayese aquí, tendríamos una frecuencia cardíaca de 100, lo cual sería el límite superior del ritmo fisiológico sinusal. Si cayera aquí, ¿no? 300 entre 4 sería 75, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Y si cayese aquí, fuese una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Entonces, como podemos observar, el QRS siguiente nos cae entre 75 y 60. A ver, haciendo ojo, diríamos que se encuentra en una frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Más o menos, aproximadamente. Entonces, como vemos que es una frecuencia cardíaca que está sobre 60, que era el límite inferior del ritmo sinusal, y está efectivamente por debajo de 100, que era el límite superior del ritmo sinusal, aproximadamente una frecuencia cardíaca de 68, de 70, decimos que tiene una frecuencia cardíaca acorde a el rango que permitimos de frecuencia cardíaca en el ritmo sinusal. Por ende, por todo lo que hemos visto en este paciente, porque tiene una P que le precede a QRS, porque tiene un intervalo PR de tamaño correcto, porque tiene una amplitud correcta de la onda P, una amplitud correcta del QRS, una amplitud correcta de la onda T, una duración correcta de cada uno de los intervalos de los segmentos, nosotros decimos que además por la frecuencia cardíaca que tiene de aproximadamente 70, 68, este paciente se encuentra en ritmo sinusal. Entonces es un paciente que de momento no tiene ningún tipo de patología que podamos detectar, ¿no? Y ahora a lo que hemos venido es a la lectura del eje. Entonces, esto puedo entender que puede llegar a ser complicado de verlo la primera vez, pero lo que nosotros tenemos que tratar siempre es de tener en nuestra cabeza el dibujo que hemos hecho antes. Este dibujo de aquí, tenemos que tratar de tenerlo en nuestra cabeza, es decir, la distinción de los dos planos. Entonces, cuando nosotros vemos el electrocardiograma aquí enfrente, tenemos que tratar de ver en nuestra cabeza ese plano frontal, ¿no?
que tenía aquí los dos ejes, y ese plano horizontal, que tenía aquí los dos ejes, y tratar de ver en nuestra cabeza el sistema exaxial de Bailey con el 0 grados aquí, 60 aquí, derivación 2, 120 aquí, derivación 3, AVF con 90 aquí, AVR con menos 150 aquí, AVL con menos 30 aquí, y aquí lo mismo, ¿no? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de tener en nuestra cabeza porque vamos a poder ver a dónde van los vectores por las ondas que encontramos. Entonces, básicamente, hemos dicho antes, cuanto más se acerque un vector, la cabeza de un vector, cuanto más se acerque a la lectura positiva del electrodo que corresponde a las derivaciones del electrocardiograma que estamos leyendo, más positiva, más amplitud positiva tendrá la onda que estamos leyendo. Y la regla es que en el plano frontal, el eje tiene que estar entre 0 y 90 grados. El eje eléctrico del corazón, el eje, la lectura del eje, tiene que darnos cualquier vector que esté entre 0 y 90 grados. Si es que está en 0 grados y 90 grados o entre cualquier número de la mitad, decimos que es un eje normal. Y eso es muy importante que tengamos en la cabeza porque es lo que tenemos que encontrar al momento de leer el electrocardiograma y buscar el eje. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? El plano frontal, ¿no? Tenemos que ver el plano frontal. Vemos el plano frontal y decimos, bien, en el plano frontal tiene que estar entre 0 y 90 grados. ¿Qué derivación corresponde a los 0 grados? Ah, la derivación 1, ¿no? Aquí es 0 grados. ¿Qué derivación corresponde a los 90 grados? Ah, AVF. La AVF era 90 grados positivos. Entre aquí y aquí, entre 0 grados y 90 grados, tiene que estar el vector del QRS, que es lo que nos indica el eje eléctrico del corazón. Es decir, entre aquí y aquí tiene que haber la mayor positividad de lectura, de amplitud del QRS en el electrocardiograma. Y entonces observamos y decimos, bien, ¿está positivo el vector hacia 0 grados? Sí, bien. ¿Está positivo el vector hacia 90 grados? Sí, bien. Esto nos indica que el vector se encuentra en ese cuadrante, en ese cuarto cuadrante, entre 0 y 90 grados, alrededor de este cuarto cuadrante, alrededor de aquí, se encuentra ese vector del eje eléctrico. ¿De acuerdo? En el plano frontal, en este cuadrante, en el cuarto. Eso es bueno, eso nos indica que estamos en un eje normal. ¿Aproximadamente de cuánto? ¿No? Porque si es que el vector está más cerca de AVL que, por ejemplo, de 2, eso sería un problema, porque significaría que el vector no está en realidad en este cuadrante, sino está hacia aquí o hacia aquí, ¿no? Entonces tenemos que ver qué tan positivo es el vector en cada derivación. Miremos. ¿Es positivo en 1? Sí. Bien. ¿Es más positivo en 2 que en 1? Sí. ¿Estamos de acuerdo que el QRS, la amplitud de la onda R en 2, es mayor que la amplitud de la onda R en 1? A simple vista podemos darnos cuenta que sí. Si es que miramos la amplitud en cuadraditos, también vamos a ver que es mayor, ¿de acuerdo? O sea, evidentemente es mayor. Entonces, este vector está más cerca de 60 que de 0 grados. Entonces, eso nos indica nuevamente que dentro de nuestro cuadrante, ese vector está más cerca de aquí que de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estamos aproximadamente en 60 grados, porque como es el vector en OVF, también es positivo. ¿Es más positivo que en 2? No, no es más positivo que en 2. Es más o menos la misma distancia de positividad de 1. Entonces yo les pregunto a ustedes, si tenemos que en 0 grados tenemos esta positividad, en 90 grados tenemos esta positividad, y es más positivo en 60 grados, tú puedes inferir correctamente y decir que el eje eléctrico de este corazón se encuentra entre 0 y 90 grados, aproximadamente en 60 grados, ¿no? Y dices, Jaime, ¿pero qué pasa con el resto de derivaciones? Bien, el resto de derivaciones, vamos a ver vamos a ver 3, por ejemplo. Vemos 3 y esto es 120 grados positivos. Y yo que les comenté cuando hicimos el dibujo de antes, podemos ver una P un poco aplana, un poco no, un poco ahí sin más. ¿Y vamos a ver positivo el QRS? Sí. ¿Por qué? Porque el QRS al dirigirse de arriba hacia abajo, el QRS de dirigirse de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Se sigue acercando al hemicampo donde la derivación 3 en 120 grados es positiva, ¿de acuerdo? Aunque la cabeza del vector no se acerca al lado
que corresponde la positividad, pero sí se va hacia abajo. Entonces, ¿va a ser positivo? Sí, pero va a tener poca amplitud. Y como pueden darse cuenta, este QRS es mucho más pequeñito que este QRS en 2, incluso mucho más pequeñito que este QRS en AVF. Entonces, es mucho más pequeño que en 90 grados. Tiene sentido, porque se está alejando de cierta manera de derecha a izquierda, pero se está acercando de arriba hacia abajo. Por eso sigue siendo positivo, pero es pequeño en amplitud. Y ahora veamos, ¿cómo es con AVL? AVL está aquí. AVL está en 30 grados negativos, ¿de acuerdo? Recuerden eso siempre, está en 30 grados negativos. Y como nos damos cuenta, es bifásica. ¿Es isobifásica? Bueno, en realidad no, es un poco más positiva que negativa, ¿no? Es un poco más positiva que negativa, un poco más positiva que negativa. Esta salió un poco cambiadita, pero es un poco más positiva que negativa. Podemos contar cuadraditos. Ustedes pueden contar todos los cuadraditos que quieran, van a darse cuenta que es más positiva que negativa. Esto nos indica que el vector no es exactamente perpendicular, ¿no? Pero si es que nosotros trazamos una línea en 30 grados, sí que es casi completamente perpendicular a 1. ¿Y qué dije yo? Perdón, a VL, que estaría aquí en menos 30 grados. ¿Y qué dije yo al inicio? Cuando un vector es perpendicular a la lectura positiva de una derivación, la onda se lee isobifásica. Y se va a ver bifásica cuanto más cerca se acerque, cuanto más cerca esté a esa perpendicularidad. Entonces, para borrar un poco todo esto y que siga siendo claro, ¿cómo se encuentra en AVL? Se encuentra casi isobifásica y por ende nos indica que es casi perpendicular a OVL. Y si nosotros nos vamos un poco, de nuevo, hacia el sistema exaxial de Bayes, podemos observar, si es que nosotros nos vamos un poco al sistema, de nuevo, al sistema exaxial de Bayes, podemos observar que si nosotros trazamos una línea aquí, aquí, una línea completamente horizontal que corte en menos 30 grados. Y este vector era muy positivo en 60, es casi completamente perpendicular a VL, por lo que tiene sentido esperar que aquí el QRS sea isobifásico o bifásico ya casi cerca al mismo tamaño de positivo y negativo. ¿Y qué nos encontramos en el electro? Nos encontramos exactamente eso, un QRS casi isobifásico. De hecho, aquí me parece que es isobifásico completamente. Entonces, otra prueba más de que efectivamente el vector se encuentra entre 0 y 90 grados aproximadamente en 60 grados positivos. ¿De acuerdo? Y entonces seguimos probando que tenemos un eje normal entre 0 y 90 grados, aproximadamente 60 grados positivos. ¿Y qué es lo único que nos queda comprobar? Que AVR sea negativo, porque ¿cómo es AVR? La positividad de AVR está aquí, y si es que el vector viene en esta dirección, la cola del vector es lo que recibe AVR y por ende tiene que recibir negatividad. ¿Será negativo AVR? Sí, efectivamente. AVR es negativo. AVR es bastante negativo. Otra prueba más de que el eje se encuentra entre 0 y 90 grados, y si me preguntan a mí, el eje se encuentra casi exacto en 60 grados positivos, es decir, en derivación número 2. Y ya hemos leído el eje en el plano frontal, y es un eje normal, eje fisiológico, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a leerlo en el plano horizontal, que lo único que tenemos que acordarnos es aquello que yo repetí en este dibujo, que es que se tiene que hacer positivo conforme nos acerquemos a V6, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si volvemos a recordar un poco la estructura del plano horizontal, si nosotros tenemos aquí el plano horizontal y decíamos que aquí teníamos el plano frontal, ¿no? Y el vector viene así, esto aquí se leía como un vector que iba así más o menos, entonces se tiene que acercar a V6 la cabeza del vector y por ende todo lo que esté al lado izquierdo, al lado de aquí, tiene que ser positivo. Entonces tenemos que esperar que conforme nos acerquemos a la derivación V6, veamos que se positiviza el QRS. Veamos si es cierto. V1, QRS negativo, V2 negativo, V3 menos negativo, V4 ya se hace isobifásico. ¿Se dan cuenta? En V4 se hace isobifásico. Lo mismo positivo que negativo. Perfecto. V5 ya completamente positivo y V6 completamente positivo. Por ende tenemos un eje completamente normal.
Esto es la lectura de un eje completamente normal y espero de verdad que hayan logrado entender hasta aquí todas las cosas que hemos ido hablando. Yo sé que es bastante complicado de entrada, especialmente todo el tema de la electrofisiología aplicada a vectores y luego tratar de leer, entender bien cómo está fluyendo esa electricidad dentro del espacio cardíaco, pero espero que haya sido útil. Vamos a hacer 2 repasos más con 2 electros diferentes y vamos a darnos cuenta, vamos a ir un poco rápido, vamos a darnos cuenta si tienen eje normal. Entonces, volvemos a ver aquí, muy rápidamente, ¿de acuerdo? Y volvemos a ver, derivación 1, tenemos positividad del QRS, 0 grados, positividad del QRS, derivación AVF, 90 grados, positividad del QRS, ¿de acuerdo? ¿Dónde es más positivo? ¿En 0 o en 90 grados? Un poco más positivo, en 0. Entonces, este vector está más cerca de 0 que de 90 grados, pero se encuentra entre 0 y 90 grados. Y ahora vemos 2. ¿Qué tan positivo es en 2? Es bastante positivo en 2. ¿No? Y ya nos indica que está aproximadamente entre 60 grados. Es más cercano, es más amplio, es más grande, tiene más amplitud. La onda del QRS en 2 que en AVF, sí, y es más grande en 1 que en AVF, sí. Por ende, lo que tiene que hacernos pensar todo esto es que el vector, eso está muy rayado, pero lo que nos tiene que hacer pensar eso es que el vector dentro del sistema hexagesimal, si es que aquí está AVF en 90 grados, aquí está 1, y es más positivo en 1 y es más positivo en 2 que en 90, entonces el vector tiene que estar entre 0 y 60, más o menos aquí, entre 0 y 60, tiene que estar el vector, la cabeza del vector. Muy bien, y ahora vemos a VL. Y como se dan cuenta, AVL que está aquí arriba en menos 30 grados, aquí está AVL, ¿de acuerdo? Es igual bifásica la onda, pero no es tan bifásica como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, es más positiva que negativa. Entonces, mira, se acerca bastante el vector a esos 0 grados, está entre esos 0, 0 y 30, 0 y 40 grados quizás, y por eso lo lee también la derivación 1. Bueno, también lo lee más positiva que negativa, es lo que quiero decir. La derivación 3, como siempre, una P pequeñita y un QRS muy bajo en amplitud, una onda 3, una derivación 3 con un QRS muy pequeño en amplitud, lo que nos indica que efectivamente está yendo de arriba hacia abajo, pero que pese a estar yendo de arriba hacia abajo, se aleja bastante, está cerca de 1, de 2, entre 0 y 60, entre 0 y 50, y por ende es normal que si estamos en 120, pues le damos una muy pequeña amplitud del vector del QRS. ¿Cómo está VR? Muy negativa, es decir, los menos 150 grados que se encontraban arriba, ¿no? Los menos 150 grados que se encontraban aquí, ¿no? Leen negativo porque ese vector se está alejando de esa lectura de AVR. Por ende, perfectamente, este vector se encuentra entre 0 y 90 grados, sí. Se encuentra entre 0, más cerca de 60 que de 90, sí. Se encuentra entre 0 y 60, sí. Un vector de aproximadamente, se me preguntan a mí, un vector de aproximadamente, sí, 30 grados, 30, 40 grados. Un vector en 30, 40 grados es lo que tenemos aquí, tenemos un eje normal. Veamos si es que se cumplen las precordiales. Negativo, negativo, negativo. Hizo bifásico en V3, se hace positivo en 4, positivo, positivo. ¿Se positiviza conforme nos acercamos a V6? Sí, perfecto. Tenemos un eje normal. Veamos un poco la tira del ritmo. Frecuencia cardíaca, de acuerdo, tenemos aquí uno que cae directamente. 300, 150, 100. Casi estamos en el límite superior. Tenemos una frecuencia cardíaca de aproximadamente 90, ¿no? Aquí, bueno, sí, cerca del 100, ¿no? 100, 300, 150, 100. Estamos en el límite superior de la taquicardia sinusal, si se fijan. Estamos en el límite superior. Tenemos un P, QRS, una P que le precede al QRS, un intervalo PR correcto, un segmento PR correcto, una T correcta y por ende estamos en ritmo sinusal, estamos en casi aproximadamente 100 latidos por minuto, es decir, estamos muy cerca de tener una taquicardia, ¿de acuerdo? Y estamos en ese límite superior, sigue siendo fisiológico y el eje es completamente normal. Vamos a ver este ejemplo ahora, vamos a ir muy rápido también, ¿de acuerdo? Porque se ha hecho muy largo el vídeo. Entonces, vamos a verlo. Tenemos positividad en 1, sí. Tenemos positividad AVF, sí. ¿Está entre 0 y 90? Sí. ¿Dónde es más positivo? ¿En 1 o en AVF? Es más positivo en 1. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Entonces, está más cerca de 0 que de 90. Bien. ¿Qué tan cerca está de 2? ¿Qué tan cerca está de 60 grados? Muy cerca, está muy amplio, es bastante más positivo que en 1. Este eje está aproximadamente en 60 grados porque el vector es muy grande en 60 grados. La onda, el QRS, es muy grande en 60 grados. ¿Cómo está 3? Pequeñito en amplitud, lo que tiene que estar. Perfecto, porque va de arriba hacia abajo, pero de derecha a izquierda. Muy bien. ¿Cómo es OVR? Muy negativo. Perfecto.
me está alejándose de menos 150 grados. Y OVL es un poquitín amplio hacia arriba, pero muy poquito, por lo que te indica que está bastante más cerca de 60 que de 0 y efectivamente que de menos 30. Entonces, tenemos un eje aproximadamente en 60, sí, en 60 grados, 50, 60 grados. Perfecto. Ahora, veamos si se cumple en las precordiales. Negativo, negativo en V1, en V2, V3 se vuelve isobifásica más o menos, V4 positivo, positivo, positivo. Perfecto. Tenemos una positivización hacia V6. Tenemos un eje completamente normal. Y ahora vamos a ver la tira del ritmo. P, QRS, T, P, QRS, T, perfecto. La P, el PR, todo perfecto. Y vamos a ver un poco la frecuencia cardíaca. Vamos a buscar uno que caiga directamente en la línea. Este cae directamente en la línea, aunque es está un poco mal marcado. Estas líneas están un poco una sobre otra. Pero bueno, no pasa nada. Este cae casi perfectamente en la línea, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 100, 300, o sea, tenemos el R aquí, ¿no? Y en el intervalo R. Esto es lo que se conoce como el intervalo RR, desde una R hasta la otra. No sé si lo dije antes, pero por si acaso. 100, 300, 150, 100, 75. Una frecuencia cardíaca de aproximadamente 70, 75 latidos por minuto. P que precede a un QRS, intervalo PR normal, segmento ST normal, una amplitud de la T normal, una frecuencia cardíaca dentro del rango del ritmo sinusal de 60 a 100, tenemos un ritmo sinusal, un electro completamente normal, anodino, sin ningún tipo de patología, un eje en aproximadamente 60 grados y un paciente electrocardiológicamente sano. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha sido el vídeo de la lectura del eje cardíaco. Entiendo que he hablado mucho y he hablado de cosas que pueden ser un poco abstractas y complicadas. Cualquier comentario, porfa, háganme saber lo que necesiten. Si es que quieren que hablemos un poco más de alguna cosa, si es que creen que me he equivocado en algo, por favor. Si alguien que sabe de electrocardiografía puede ver que tal vez cometí un error al hablar o alguna cosa por el estilo, por favor que me lo comenten, pero sobre todo cualquier cosa que les pueda ser útil, cualquier cosa que quisieran que revise, también me lo pueden comentar. Voy a hacer el siguiente vídeo. Va a ser un vídeo que hable un poco de empezar a entender patología del electrocardiograma. Tal vez haga antes un vídeo de explicación electrofisiológica de potencial de acción transmembrana, de la despolarización del miocardiocito auricular y ventricular, antes de poder pasar a la patología, a las patologías que se encuentran en la onda P, que es como voy a empezar a hacer la patología de lectura electrocardiográfica. Pero cualquier cosa me pueden comentar. Y una sola aclaración. Por los vídeos anteriores, cometí un error de concepto al momento de hacerlos. No sé por qué, al momento de escribirlo en la presentación me equivoqué y luego al hablarlo tan rápido también no lo supe ver hasta después revisar el vídeo. Y bueno, es una cosa, no cambia nada la lectura que hemos hablado del electrocardiograma, pero es una cosa que es importante apuntarla para entender bien el detalle de cada uno de los pasos que comentamos en los vídeos anteriores. La dirección de los vectores, todo está bien. Sin embargo, me equivoqué en un error de concepto muy pequeño y muy básico, la verdad. La onda Q en el QRS, en el complejo QRS, ¿de acuerdo? Yo he dicho que la onda Q representa la despolarización del septo interventricular, lo cual es correcto. La onda R, y aquí es donde entró un poquito la confusión, porque yo dije que la onda R representa la despolarización de la base y la pared lateral, y es al revés. La onda R representa la despolarización del ápex y la pared lateral del corazón, que es lo que tiene la mayor cantidad de músculo cardíaco. Y la onda S representa la despolarización de la parte final de las bases de los ventrículos. Yo el video anterior dije R, base y pared lateral, y S, apex, y es al revés. R, apex y pared lateral, y S, base del ventrículo, de los ventrículos. ¿De acuerdo? Nada, simplemente esa corrección porque me di cuenta que fue una cosa que lo tuve cambiado y no cambia nada lo que hemos hablado, pero es importante que los detalles, especialmente este tipo de detalles tan básicos, estén bien aclarados para que, sobre todo para tener un buen conocimiento sobre el significado mecánico que tiene la electrofisiología cardíaca. Y bien, eso ha sido todo por este vídeo y espero que haya sido útil.